Hermanos, una pregunta técnica antes de comenzar. ¿Ustedes creen en las coincidencias o en las diosidencias? Que eso de diosidencia pues es un término que usamos nosotros, ¿verdad? Es un término que acuñamos, pero que implica que no es algo fortuito, que no es algo casual, sino que es algo que Dios provocó. Y ahorita van a ver por qué les hago esa pregunta. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios. Nos apoyamos, como bien nos guió nuestra hermana Delia, en Josué 1, del 1 al 9. Y es uno de los pasajes, creo yo, que como cristianos tenemos más conocidos, más dominados, más leídos, más estudiados. Creo que sí, ¿no? Sobre todo Josué 1:9, que para muchos de nosotros es nuestro versículo favorito o uno de los favoritos, ¿no? Digamos que es como un versículo de batalla, ¿no? Prácticamente. Bueno, pues vamos a enfocarnos un poquito en el tema de hoy, que se llama la importancia de meditar en la palabra de Dios. Y vamos primero a ubicarnos en ese contexto de este pasaje bíblico. Recordemos que pues Moisés había muerto. Después de llevar al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, en un tramo que llevaba solamente algunos meses, donde Dios los sostuvo pues con una columna de fuego, una nube, codornices, el maná, los sacó de Egipto abriendo el Mar Rojo, y donde sostuvo a Moisés en momentos tan complicados. Yo no sé cómo Moisés no fue hipertenso, no fue diabético y demás. Imagínense cuando se va ahí 40 días al monte Sinaí, reza con las tablas de la ley y encuentra que el pueblo ya adoraba un becerro de oro, y había sido su hermano el que lo había hecho, ¿no? Pobre Moisés, yo imagino que a lo mejor yo que tenía poco cabello como yo después, porque haber jalado tanto el cabello de todo eso que haber dicho, ¿cómo es posible todo eso que estoy viviendo? Y en ese entorno fallece Moisés después de terminar sus 40 años, y Dios le dice a Josué, ahora tú vas a ser quien va a llevar a mi pueblo a esa tierra que yo ya les prometí, que ya les dije a sus padres que va a ser suya. Recordemos que aparte Josué era el único de dos, de una generación que había salido de Egipto, que había llegado junto con Caleb, que los habían enviado a ver la tierra, y donde eran él y Caleb los que tenían una visión diferente de poder entrar a la tierra de Israel, digo, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la Palestina. ¿Se acuerdan que cuando van, solo él y Caleb dijeron, pues sí está complicado, pero vamos a conquistarla en el nombre del Señor? Y los otros 10 espías dijeron, no se puede, está bien complicado, hay gigantes ahí, estaban los anaseos que después van a ser parte de los filisteos. Total que una visión totalmente diferente. Y bueno, pues a este Josué, Dios le encarga que lleve al pueblo a la tierra prometida. Y en ese pasaje que leímos nosotros en Josué, 1 del 1 al 9, el Señor le recalca muchas promesas que había hecho para ellos. El Señor lo anima, lo motiva y le dice, como estuve con Moisés, tú tranquilo, sereno, moreno, le dijo, voy a estar también contigo, Josué. De la misma manera voy a estar contigo. Le dijo, solamente tú esfuérzate y sé valiente. Pero hay un versículo clave, hermanos, que al menos pocas veces yo había meditado y que nos invita a meditar, que es el versículo 8. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Recordemos que obviamente no tenían la Biblia como la tenemos ahora. Básicamente tenían el Pentateuco. Y es lo que le dice, este libro no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él cuando tengas tiempo, le dijo, ¿no? Cuando el trabajo te dé oportunidad, cuando prefieras cambiarlo por el Netflix o tu serie favorita, sino que de día y de noche, le dijo, vas a meditar en él. Vamos a partir de ahí, hermanos. ¿Qué es meditar? ¿Qué entienden ustedes por meditar? ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra meditar? Estar pensando, ok. Van bien, hermanos, y hacerme preguntas sobre algo que estoy leyendo. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan meditar? Ok, tratar de comprender, muy bien. ¿Van bien? ¿Van bien? ¿Alguien más? ¿Uno más? Bueno, ok. Les voy a compartir dos definiciones del diccionario y también la definición que es la que quiero que se quede con nosotros.
Una definición es, y por ahí van, pensar atenta y detenidamente sobre algo. Otra definición es reflexionar interiormente un tema religioso, espiritual o moral. Nos invita, ese es el que quiero que nos quedemos, meditar nos invita a pensar profundamente acerca de lo que Dios nos dice en la Escritura. Si se fijan, todos más o menos andan por ahí. O sea, es pensar de una manera más detenida, de una manera más analítica, de una manera más profunda, no solo, porque yo creo que muchos hacemos devocional, corto o largo, tenemos estilos diferentes, en la mañana, en la tarde, en la noche. Decía ahorita uno de mis hermanos, a veces nos falta leer la palabra a algunos, también tenemos que leerla más, no mal, más, pero lo importante es leerla bien, pero aparte profundizar en ella, detenernos un momento a pensar qué nos está diciendo Dios con esto. Como le dije una vez, de repente algunos cristianos, espero que seamos pocos, o sean pocos, tienen ese mal hábito de decir, voy a ver qué me dice el Señor hoy en la mañana, y la abren acá, ya está, eso me dijo el Señor, ¿no? Y les comentaba lo que un pastor nos decía, de ese hermano que abría la Biblia y dice, que abriendo la Biblia todos los días a ver qué le decía a Dios, un día la abrió y dijo, Judas fue y se ahorcó, y no le gustó, dijo, no, no, déjale sigo. Y abrió al azar otro pasaje de la Biblia y decía, ve tú y haz lo mismo. Y dijo, no, todavía no, mejor la voy a estudiar como se debe, ¿verdad? Porque no creo que Dios me esté diciendo eso. Entonces, bueno, en este punto de meditar, hermanos, que es tan importante, debemos darnos cuenta a profundidad qué es lo que Dios quiere. Y fíjense, cuando dice la palabra en el versículo 8, meditarás en él, viene después algo, perdón, a continuación, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, el meditar va a llevar una consecuencia. Cuando lo hagamos, entonces vamos a poder llevar de una mejor manera lo que Dios dice en la palabra, de acuerdo a su voluntad para nuestra vida. Si ahorita preguntáramos, me voy a incluir, ¿cuántos de nosotros hacemos realmente la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos sacaríamos? ¿Qué calificación nos pondríamos? ¿Cuántos estaríamos en el 9.5? Dejen el 10, el 9.5. Bueno, el 8. El 6. Y ahí podríamos irle bajando, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es un versículo clave, hermanos? Meditar en la palabra para entonces poder hacer su voluntad, para guardar lo que está escrito en ella, hermanos. ¿De acuerdo? Dice lo siguiente ahí en ese pasaje. Después que dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces la consecuencia va a ser que haremos prosperar nuestro camino y las cosas nos saldrán bien. Ojo, aquí es bien importante, y lo decía hace ratito mi hermana Delia también, no bien de acuerdo a lo que queremos o pensamos que es mejor nosotros mismos, porque nosotros fallamos mucho en lo que pedimos, sino de acuerdo a su voluntad. Porque a veces puede decir, a ver, yo hago la voluntad de Dios, yo oro, yo leo, yo estudio, medito, me congrego, pero las cosas no salen bien de acuerdo a lo que yo creo. Pues sí, pero de acuerdo a lo que Dios quiere como propósito para tu vida y la mía, seguramente irán bien, hermanos. Seguramente irán bien. Porque nos vamos a seguir enfermando, vamos a seguir teniendo accidentes, o Dios nos librará de accidentes como el que nos platicaba ver hace ratito, bendito Dios por eso. O lo tendremos como mi hermano Joel, que pues, se cayó de la bicicleta. Y partiremos a su presencia y perderemos el trabajo, pero aún así, si el Señor que está con nosotros, nos seguirá yendo bien. Fíjense que hay un punto bien interesante de una forma de ver las cosas. Ahí les va. Ay, se me olvida que no traigo aquí, sino que es cerquita. Ahí les va. Cuando nos preguntan en muchas ocasiones cómo estamos, la gran mayoría de las veces decimos bien, gracias a Dios. Pocas veces escuchamos a alguien que diga, la verdad no estoy tan bien, o no estoy bien. Y por ello escuchaba una predicación de un hermano que decía, pues se vale decir que no estamos bien. Y yo creo que es cierto, se vale decir que no estamos bien, pero en lo particular, y no sé si estén de acuerdo conmigo, yo digo que estoy bien gracias a Dios, porque a pesar de que tengo problemas, el saber que el Señor está conmigo me hace sentirme bien. Y seguimos vivos y despertamos y aquí estamos. Entonces yo creo que ambas son válidas, una porque pues realmente podemos reflejar lo que sentimos o cómo nos sentimos, pero yo regularmente, aunque tenga muchos problemas, cuando me preguntan regularmente digo bien y agrego gracias a Dios, porque sé que Él está conmigo. Y seguimos vivos y seguimos aquí y sabemos que cuando partamos estaremos con Él por la eternidad.
Entonces yo creo que eso hace el contestar de esa manera, pero es respetable si alguien con sinceridad dijera, pues hoy no me siento bien, hoy me siento abrumado, hoy me siento cansado, hoy me siento desgastado. Creo que es válido también, pero lo quise aclarar porque a veces tendemos a juzgar mucho o tendemos a juzgar mucho la una o la otra, pero creo que ambas son válidas siempre y cuando lo digamos con sinceridad, con honestidad. Y bueno, pues vamos a analizar ahora, vamos a meditar en 3 puntos importantes, hermanos. Ya entendimos qué es meditar, qué es profundizar, qué es irnos más allá de una simple y llana lectura. Y por eso y ahí voy al punto de por qué les decía de las diosidencias, ¿no? Si se fijan, se habló hoy en las gratitudes de la palabra misericordia. Y mi hermana Raquel estaba tocando aquí un canto de misericordia, ¿sí se dieron cuenta? Ok. Pues bien, podemos analizar y meditar en muchas cosas, pero vamos a analizar y a meditar en 3. Uno es la misericordia de Dios. En el Salmo 103, del 1 al 11, el salmista David dijo, bendice alma mía Jehová, y bendiga mi ser, todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a quedarnos aquí, hermanos. Uno de los atributos, de las cualidades de Dios es que es misericordioso. Es decir, que no nos paga conforme a lo que hacemos, que en muchas ocasiones, como ya comentamos ahorita, no va acorde a su voluntad, ¿verdad? Y qué maravilloso saber que no solo es grande en misericordia, sino que aparte es lento para la ira. Yo creo que a muchos de nosotros nos sucedió que cuando empezamos a conocer de Dios nos preguntábamos por qué en el Antiguo Testamento había tanta violencia, había tanta sangre. ¿Cierto, Norman? ¿No les pasó alguna vez por la mente decir, caray, leo Samuel y está difícil, veo ¿qué más tenemos por ahí? Jueces y está difícil, veo Josué y está difícil, ¿no? Deuteronomio y está complicado, ¿no? El Pentateuco está lleno de sangre, ¿no? Derramamiento de sangre. Me decían, compartiendo ahí la clase en Estrella de Belén, allá en San Isidro, nos tocó rotar clases porque yo regularmente doy un grupo de amigos en Cristo, de solteros adultos. Uno que otro sí se ha casado y va con nosotros, pero la gran mayoría somos de amigos en Cristo. Y en una rotación de clases me tocó compartir con los adultos mayores que ya llamamos siervos hasta el fin. Y había 2 hermanas relativamente nuevas en la fe, cristianas nuevas, y una de ellas me decía, hermanos, que hay mucha sangre. ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué hay tanta violencia? Y recordemos, hermanos, que parte de conocer el Antiguo Testamento es conocer los atributos de Dios y conocer el carácter de Dios. Y entonces, si no entendiéramos cuánto puede reflejar Dios a través de su ira, difícilmente entenderíamos su misericordia. Difícilmente entenderíamos cuánto nos perdona, cuánto nos ama y cuánto no nos retribuye de acuerdo a lo que nosotros hacemos mal. Entonces, cuando leemos misericordioso y clemente en el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, si no entendiéramos eso que sucedió y cómo Dios se puede airar, no podríamos entender cuán maravilloso y cuán misericordioso Dios con nosotros. ¿Cuántas veces realmente nos sentamos? Es más, vale la pena hasta tomar un cafecito, si así lo quieren, o un tecito, lo que ustedes usen. Tomárselo, cerrar los ojos y decir, Señor, cuán misericordioso eres. De veras, cuánto me has perdonado, cuánto me has amado y cuánto has detenido tu ira, porque me pudiste haber destruido 1 y 100,000 veces en ese tiempo que tengo de conocerte. ¿Cuántas veces nos destruiría el Señor al día por los pecados que cometemos? O seríamos capaces de decir, no, a mí me destruiría 1 vez al año por los pecados que cometo. Yo creo que nos destruiría con los pensamientos de la mañana, con las actitudes del mediodía, con las formas de actuar de la tarde y con lo que dejamos de hacer en la noche. Entonces, hermanos, yo te invito, nos invito, de veras, a meditar en la misericordia maravillosa de Dios.
Es impresionante, hermanos. De verdad, no hay palabras humanas ni entendimiento humano para describir lo misericordioso que es Dios con cada uno de nosotros, hermanos. Nos invaden los malos pensamientos, de cualquier tipo que gusten y manden, negativos, agresivos, de maldad. Es más, bendito Dios que estamos aquí congregados, pero cuando pensamos alguna vez y pasa por nuestra cabeza no congregarnos, es un mal pensamiento, hermanos. Es un pensamiento negativo, es un pensamiento malo, es un pensamiento que nos hace alejarnos de Dios. Y la realidad es que yo creo que alguna vez dejamos de asistir a un culto porque sí estamos de vacaciones fuera de la ciudad, nos asignaron un trabajo y hay que hacerlo, pues hay que cumplir también en el trabajo que Dios nos dio. Pero cuando es por flojera, por apatía, porque es el programa que me gusta, porque la semana estuvo pesada, hermanos, ¿quién nos da el trabajo? ¿Quién nos da la vida? ¿Quién nos da el respirar? ¿Quién nos da el amanecer más? Un nuevo día más. Pues es Dios. Pero a veces no lo meditamos, no profundizamos, hermanos. No leemos, ay, qué hermoso, Dios es misericordioso. Amén, por eso, y decimos, y cantamos, y gritamos. Pero hermanos, va más allá de una simple lectura. Es realmente maravillosa la misericordia de Dios, no cada día, cada instante de nuestra vida, en cada uno de nosotros. Ayer Bere me platicó a través de un audio, y cuando me decía, ¿qué crees? A lo casi chocamos. Ay, ya sabes, pasé saliva y dije, ¿qué pasó? Ya escuché el audio y de veras, los accidentes se dan en un segundito y muchos de ellos son mortales, hermanos, o traen graves consecuencias. Bendito Dios que aquí está mi hermano Joel, que no pasó de pues unos golpes y la molestia y el dolor, pero cuando pasa eso, si uno se asusta, hermanos, es la realidad, somos humanos. Yo he escuchado de repente a alguien nos dice, pero eres cristiano, ¿por qué lloras? Pues porque soy humano también. Pero Dios dice que nos refugiemos, que depositemos en Él nuestras cargas. Se vale llorar, se vale angustiarse, pero se vale decir, Señor, aquí está mi carga, tómala en tus manos. Y ahí es donde entra la misericordia maravillosa de Dios. Fíjense, David. David, cuando fue elegido, pues él era un pastor de ovejas. Nada que ver con imaginarse que él era el próximo rey de Israel. Acababa de decirle Dios a Saúl a través de Samuel, ¿sabes qué? Con la pena, mi chavo, tú vas a dejar de serlo, tengo un nuevo ungido, porque él había sido el ungido anteriormente. Tengo un nuevo ungido y ese es David. Entonces va Samuel, ni sus hermanos pensaron que iba a ser él, ¿se acuerdan cuando dijeron, pues ya somos todos, ¿no? Pues falta uno, decía Samuel, pues ¿cómo Dios me mandó por alguien y son ustedes? Va, toma el reinado, bueno, una historia un poco larga, pero se equivoca David. Cuando ve a Betsabé, allá en la terraza de su palacio, hermosa, bañándose, los malos pensamientos le ganaron, porque andaba perdiendo el tiempo en lugar de estar en la guerra, porque era el tiempo de la guerra, era por ahí de la primavera los tiempos en que salían los reyes a la guerra. Por andar ahí de ocioso, peca y lo lleva a una serie dicen por ahí como una película, ¿no? De eventos desafortunados, porque tiene que matar a Urías, quiere hacerse cargo del bebé, el bebé se muere, se lleva a Betsabé, una cosa terrible, ¿no? Pero sin embargo Dios conocía su corazón. Y cuando Natán lo confronta y le dice, tú eres ese hombre pecaminoso que mató a Urías, el autor intelectual de un asesinato, te quedaste con su mujer y demás, dice, no te preocupes, Dios te perdona la vida, porque Dios conocía su corazón. Y por eso David escribió que Jehová es grande en misericordia y lento para la ira, porque él sabía que Dios lo pudo haber consumido en un momento así, porque a pesar de lo bueno que había hecho como rey, le falló. Y Dios no lo consumió. Dios lo amaba tanto que le demostró su amor y su misericordia. Entonces, hermanos, primera invitación es, meditemos más en la misericordia de Dios. De verdad, yo te invito, yo ayer que estaba en esto, bueno, no me serví un café porque ya había tomado mucho en una reunión de la que fuimos, pero estaba como retomando y nada, cerré los ojos, me recosté y decía, de veras Dios, qué grande es tu misericordia. Infinita, maravillosa, incomprensible, indescriptible, inenarrable, hermanos, de ese tamaño es la misericordia de Dios. Vamos a meditar en otro punto, hermanos. ¿Sabes por qué se da la misericordia de Dios? Pues porque Él nos ama. Porque Él es bueno. Y vamos ahora a meditar acerca del grande amor de Dios. Hay un versículo clave en la Biblia, muchos lo manejan como el centro de la Biblia, que es Juan 3:16, creo que lo podemos decir de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Fíjense qué maravilloso, hermanos. ¿Qué necesidad tenía Dios de enviar a Jesús? ¿Qué necesidad tenía Jesús de ser sacrificado por ti y por mí? ¿Tendría alguna? Ninguna. ¿Tú lo comprendes, hermano? A esas alturas de tu vida cristiana, ¿lo comprendes? Yo no. El Rey de Reyes, creador del universo, el hacedor de todo, el que me dio la vida. ¿Por qué? ¿Por qué me amó? ¿Por qué tendría que amarme? Medítalo, analízalo. Bueno, ahorita lo vamos a hacer en unos minutos, pero en tu casa analízalo. ¿Por qué? Siendo los pecadores que somos, porque aunque ya hayamos sido redimidos por la sangre de Cristo, pues seguimos pecando. Pablo mismo decía, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Hago lo que no quisiera hacer, ¿verdad? Me sigo equivocando, sigo pecando, en pocas palabras decía Pablo. Pero el gran amor de Cristo, hermanos, es algo también incomprensible, también indescriptible. No hay mente humana, creo yo, que pudiera decir, ya sé por qué Dios me ama. Algunos de nosotros podemos decir, ¿realmente me gané el amor de Dios? Yo creo que ni en 1,000,000 de vidas humanas de cada uno de nosotros juntas podríamos ni entender el por qué Dios nos amó así, ni el pagar el gran amor de Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Entonces, vale la pena meditarlo, hermanos. Fíjate, hay un pasaje muy bonito en Juan 15, del 12 al 16, donde está Jesús, yo lo imagino con sus discípulos, allí en el campo, en una vid, platicando con ellos, enseñándoles, y les dice, versículo, Juan 15, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Jesús ya sabía lo que iba a venir, sus discípulos no. Y Él les dice, no hay mayor amor que este, que realmente uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y ustedes qué creen? Ya son mis amigos, siempre y cuando hagan mi voluntad. Entonces, esa es una invitación, hermanos, a nosotros, a hacer la voluntad del Señor y a no ser llamados siervos, sino ahora a ser llamados amigos. Y fíjense, este punto es bien importante porque ¿cuántos de ustedes, espero no ventanear a ninguno, nadie me ha platicado nada, claro? ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez, yo cuento a mis amigos con los dedos de mi mano? Y deja de mis manos, de mi mano. Hermano, está bien ser selectivo, pero somos tan selectivos que por eso contamos a nuestros amigos con los dedos de una mano, ni siquiera de las dos. Si así fueran de selectivos con nosotros, hermanos, ¿cuántos nos rechazarían? Empezando por el Señor Jesucristo. Y entonces Él tiene millones de amigos. Unos ya partieron y están con Él. Otros seguimos aquí y otros llegarán después, siempre y cuando hagamos la voluntad del Padre. Qué interesante, ¿no? ¿Habías meditado en eso, no? Eres su amigo. Somos sus amigos, a pesar de lo pecadores que somos, a pesar de cuántas veces fallamos, a pesar de que nos da flojera a veces leer su palabra, orar y venir al culto, somos sus amigos. Porque Él conoce nuestro corazón. Y así como David se equivocó, pero se esforzó por agradarle, Él sabe cuando tú y yo nos esforzamos realmente por agradarle, por servirle, por ser ese intento de siervos inútiles que muchas veces somos, que vamos apenas en el camino de serlo. Él nos ama, hermanos. Por eso me lo imagino allí en esa vid, en ese viñedo, hablando con sus discípulos. Y más adelante vamos a seguir con ese mensaje, hermanos. Yo quiero compartirles, hablando de ese amor, un ejemplo tan maravilloso que espero que me hizo llorar en su momento, espero que hoy no, porque yo también soy bien chillón. No se preocupen, alguien dijo por ahí que era, creo que mi hermana, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, hermana? Acuérdame. Araceli. Yo también soy de los tuyos, hermano. Y creo que aquí muchos somos de ese club, ¿verdad, hermanos? De los que vemos Bambi y lloramos cuando matan a su mami. Yo sí lloré de veras cuando vi esa película y sigo llorando, por eso no la veo. Hubo un hermano, un pastor, José Borrás, posiblemente no lo ubiques, lo más seguro es que no. Ese hermano fue un hermano español que fue sacerdote de la religión tradicional
Y les narraré brevemente su testimonio porque lo que quiero ahondar más es en el ejemplo sobre el amor de Cristo que él da, pero ese hermano, me encanta su testimonio, ya falleció hace muchos años seguramente, porque ya era mayor cuando yo escuché su testimonio, yo tendría 15 años, imagínate, ¿no? Es que ya llovió. Ese hermano narra que allá en España, en la colonia donde él era el párroco o el cura, etcétera, llega una familia cristiana y él pues va a visitarlos con el afán pues de jalarlos a la iglesia tradicional. Pero la familia cristiana, oh sorpresa, le empieza a hablar de la Biblia y le empieza a predicar. De tal manera que él acepta seguir a Cristo y deja el sacerdocio y empieza a seguir a Cristo. Empieza a invitar a las monjas de su congregación, narra en su testimonio, pues obviamente ya no le hablaban, ya no lo querían, ya le hacían el fuchi. Pero él dice, es que me di cuenta de lo que la palabra realmente decía y lo mal que yo estaba haciendo, predicando cosas que no vienen en la Biblia. Pero el ejemplo que narra este hermano, si se los quise poner en contexto para que ubiquen quién es, él dice que en una ocasión hay un niño que se pone a hacer un barquito en su casa. Pues como muchos niños que les gustan las manualidades, se empieza a construir un barquito de madera, lo empieza a arreglar, sencillito, bonito, y de repente cae un aguacero y dice, voy a ver si este barquito realmente flota. Dice, entonces, pues sale a la tormenta, está ya dejando de llover, pero pasa un riachuelito por ahí de sus casas, están en la calle, a lo mejor ya lo escuchaste, mi hermano. Dice, entonces, pues pone el barquito el niño bien feliz y ve que empieza a flotar, pero lo empieza a seguir el niño, pues ahí por el riachuelo, ¿no? Pero de repente, pues agarra fuerza a la corriente y se lo lleva. Y el niño, mi barquito, yo hice mi barquito. Y se va el barquito y lo pierde de vista. Pues bien triste, regresa a su casa, ya perdí mi barquito. Bueno. Pasan 1 o 2 días, no sabemos exactamente cuántos, y va con su mamá a comprar las compras del mandado. Entonces en un puestecito ve varias manualidades, juguetitos, y de repente voltea al niño y dice, mi barquito, ya encontré mi barquito. Y va y pregunta, oiga, ¿dónde lo encontró? Es mi barquito. Y le dice el puesto, ¿no? Perdóname, yo me lo encontré, si quieres te lo vendo. Pero es que no tengo dinero. Pues ahora sí que si quieres. Va y pues ya se imaginan un niño de unos 7, 8, 10 años, ¿no? Mamá, este es mi barquito. Pues dile que te lo dé, es que me lo vende, mamá. Bueno, ¿cuánto? X pesetas, ¿no? Allá en España. Ya le da el dinero. Va, paga, lo abraza. Y dice, este barquito es doblemente mío, porque lo hice y porque lo compré. Y así nos dice Dios a nosotros, tú eres doblemente mío, porque te hice y porque te compré. Y es cuando vale la pena, hermanos, meditar en el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. No solo nos hizo, nos compró con la sangre de Cristo. Somos doblemente suyos, hermanos. Doblemente suyos. Meditemos. No leamos solamente. No nos conformemos con una lectura que es buena, que nos lleva unos minutos. Date unos minutos, démonos unos minutos. De veras, sírvete un cafecito, un tecito, hasta una galleta si quieres. Cierra tus ojos y medita en tantas cosas que Dios te ha dado, en tantas cosas que Dios es para nosotros. Medita en cuántas cosas nos ha dado sin merecerlas. El último punto, hermanos, sobre lo que quiero invitarlos a meditar, es sobre cuánto necesitamos a Dios. Estamos tan acostumbrados, hermanos, a despertar, a respirar, a estar bien, que pocas veces nos ponemos a meditar en cuánto realmente necesitamos a Dios. No sé, mi hermano Joel, ahora que tuvo ese accidente, donde yo creo que te viste tan vulnerable, hermano, seguramente, porque cuando uno tiene un accidente físico duele, pero duele en serio, hermanos. O cuando viene algo como lo que vivió Bere, que te asustas y dices, bueno, si nos hubiera tocado, quién sabe cómo nos hubiera ido, ¿verdad?
es cuando a veces reflexionamos sobre cuánto necesitamos a Dios. Pero lo importante, hermanos, es reflexionar cada día, cada instante, cuánto necesitamos a Dios. En este mismo pasaje de Juan 15, que les decía yo imaginándome a Jesús ahí en la vid, en un viñedo, Jesús les dijo, yo soy la vida eterna, Juan 15, 1 al 5, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o toda ramita que en mí no lleva fruto, la quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y ese pasaje es hermoso, hermanos, este versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, versículo 5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No dice separados de mí van a poder hacer poco, o no van a poder hacer todo. Nada vamos a poder hacer separados de Dios. Así tengamos el mejor trabajo, la casa más bonita, cantemos súper bien, lo que gusten y manden, separados de Dios, nada podemos hacer. Yo por eso me lo imaginaba tuve que poner en práctica lo que les estoy compartiendo. Me imaginé Jesús platicando con ellos, tal vez tocándole los hombros a algunos que estaban junto a él y diciéndoles eso. Muchachos, si se separan de mí, no van a poder hacer nada jamás en su vida. Nada que valga la pena espiritualmente hablando. A lo mejor podemos decir, pues yo tengo casa, yo tengo coche, yo tengo un buen trabajo, pues sí, pero espiritualmente hablando, nada vamos a poder hacer si no estamos con el Señor Jesucristo. Por eso cuando Él partió, dijo, yo me voy, pero les dejo otro consolador, que es el Espíritu Santo. Y es por eso precisamente que al partir Él, nos deja el Espíritu para que podamos hacer muchas cosas en su nombre, hermanos. Cosas que tal vez nunca imaginamos que podíamos hacer y tal vez milagros que nunca imaginamos que podíamos vivir. Y no me refiero solo a milagros de cuestiones mágicas y místicas, sino situaciones que a veces no imaginamos que tenían salida y que Dios resolvió para sacarnos adelante. Y yo creo que si te puedes analizar y a meditar cuántas ocasiones no hay donde Dios hizo cosas que tú imaginabas que no se iban a poder arreglar, resolver o que no ibas a poder vivir alguna vez. Desde las más básicas hasta las más increíbles. Mira, hermano, yo te quiero contar un testimonio. Hace muchos años, y ese testimonio va relacionado a la Biblia, no es que esté inventando cosas como de repente se tiene de moda, ¿verdad? Ahí en la actualidad. Iba yo de Guadalajara a Morelia a trabajar. No existía autopista de Guadalajara a Morelia, es que hacía 4 horas y media de carretera, cruzando la sierra, por allá por Zaguayo, por ¿qué otros pueblitos? Ahí se me fueron los pueblitos, pero bueno, por allá la cañada de los 11 pueblos que le llaman los que han manejado carretera. Entonces, pura sierra. Entonces, de repente, yendo ahí en la sierra, me acuerdo que traía una caribita que mi papá me prestaba y empezó a llover. Pues la Caribe no tenía aire acondicionado, entonces la única forma de desempañar por dentro pues era ponerle un poco la calefacción. Pero pues me dio somnolencia, ¿verdad? Entonces de repente agarro una curva y en un parpadeo abro los ojos y estaba, pues por ahí hice el coche de frente, entonces pues mi reacción fue pisar el pedal, me voy, bueno el coche, ¿verdad? De reversa y empieza a caer por la sierra, dije pues ya. La verdad es que no es cierto que pasa la vida en 2 segundos, yo no pasó mi vida por ahí, pero y eso que nada tenía 24 años más o menos. Pero de repente la única roca como de este vuelo, le atiné. Ahí se detuvo el coche de reversa. Si no, quién sabe dónde hubiera parado. Estaba el precipicio. Bueno, primer situación maravillosa, ¿verdad? Pero quedé como a 20 metros hacia abajo. Entonces me voy a la carretera y pues alguien me tiene que ayudar. Empieza a llover y yo pues haciendo señas, nadie se paró, ni camiones foráneos, nadie se paró. Empezó a anochecer. Y para colmo una jauría como de 5 perros de la sierra, pues me empezaron a ladrar. Es que pues bajo a la camioneta, al Caribe, me subo, empiezo a llorar honestamente y empiezo a cantar y a orar. Estaba cantando alabanza, dije, Señor, pues ¿qué puedo hacer? Pues no hay forma. Pero dejé las intermitentes puestas. No pensé se va a acabar la batería, simplemente no lo pensé.
y estaba cantando mis alabanzas y a lo lejos escucho unas voces, me bajo y había unos cuates en la orilla de la carretera y me decían, hola, ¿hay alguien ahí? Y yo pues salí feliz, sí, aquí estoy. Me dice, oye, ¿te ayudamos? Pues sí. Venían unos trabajadores de no sé de dónde, de alguna construcción, eran como 6 o 7 en una pickup, se bajan y entre todos sacaron la Caribe. Me acuerdo que les cooperé 50 pesos de aquel tiempo, ¿verdad? Y me decían, no, ¿cómo crees? No. Le digo, no, pues para los refrescos. Entonces agarro, iba manejando y llore diciendo, Señor, ¿quién como tú, Señor? Y yo creo que cada uno de ustedes tiene algún ejemplo tan impresionante como este o más. Hermanos, separados de Dios nada podemos hacer. No me imagino pasando eso sin conocer a Dios. Y muchas otras que he vivido, ¿no? Y seguramente tú has vivido. Hermanos, de veras vale la pena estar cerca de Dios. Por eso, en el ejemplo que él da, cuando habla de las ramitas, que son los pámpanos y la vid, pues se mueren y son echadas al fuego porque ya pues, solo sirven para leña, si acaso. Así somos tú y yo si nos alejamos de Él. Empezamos a morir en vida, hermanos. Empezamos a morir. Vivir sin Él es morir en vida, hermanos. Cuando ya hemos probado el amor, la misericordia y la bondad de Dios, como decía mi hermana Gloria, lo bueno que es Él, y nos alejamos, perder esa comunión con Él, créeme, porque yo lo viví alguna vez, es morir en vida. No sentirlo cerca, no saber que está contigo, que no importa lo que pase, porque puede ser un accidente, perder el trabajo, me tocó a mí perderlo en la pandemia, imagínate, y decir, ¿y ahora qué hago? No había ni trabajos, pero estaba Él. Y estaban sus promesas, que también te invito a meditar en ellas. Podríamos meditar tantas cosas hoy, hermanos, pero medítalas en tu casa. Medita cuánto le necesitas, cuánto nos hace falta, cuánto necesitamos estar cerca de Él, cuánto necesitamos leer su palabra, cuánto necesitamos orar, cuánto necesitamos acercarnos a los hermanos, darnos un abrazo y saludarnos y decir, aquí estoy, hermano. Concluimos con eso, hermanos. Medita día y noche en la palabra del Señor. Los que andamos ahorita en camión, pues aprovechemos cuando nos estamos trasladando y pensemos en sus cualidades, en sus atributos, en su misericordia, en su amor, en su perdón, en su gracia, en su salvación inmerecida. Cuando estés en casa, no te digo que no veas la tele o no veas series o no escuches música, ¿no? Pero date un tiempo específico para meditar. Como te digo, se vale. Bueno, hay quien no lo hace y está bien, lo respeto, pero a mí me funciona mucho un cafecito, sentarme o recostarme, cerrar los ojos y empezar a veces leo un pasaje y sobre eso empezar a meditar, ¿no? Y decir, caray, Señor, no, hombre, eres impresionante, Señor, qué bárbaro. Hazlo como ejercicio diario, hermanos. Fíjense, concluyo con esto. En la actualidad se cuida mucho, o se trata de cuidar mucho, un término muy importante que es calidad de vida. Por ejemplo, nosotros no vamos a vivir más años de los que Dios tenga destinados para cada uno, ¿estás de acuerdo? El día que Él dijo, te vas, Salomón, y hermanos, nos vamos a ir, no hay vuelta de hoja. Pero desde el punto de vista de salud, pues vale la pena estar lo mejor posible, mientras esté en nuestras manos, comer bien, dormir bien, pues para tener calidad de vida del tiempo que nos resta aquí en la tierra. Pero te has puesto a pensar que también vale la pena tener calidad de vida espiritual el tiempo que estemos aquí en la tierra. Porque algún día llegaremos al tribunal de Cristo. Ya tenemos la vida eterna garantizada porque Él lo prometió, hermanos. Pero también Él nos va a juzgar cuando lleguemos. Y qué maravilloso sería, ¿verdad? Bueno, una es en dónde va a ser, pero va a ser con el Señor los que hemos creído en Él. Pero no vamos a dejar de pasar por su tribunal, dice la palabra. Y no es lo mismo que diga, híjole, ¿sí te esforzaste? Sí, la regaste muchas veces, pero te esforzaste, a que nos diga, no, pues la verdad que ni esfuerzo vi en ti, mi chavo. Porque lo vamos a ver cara a cara, ¿no? Y hasta cantamos cara a cara, espero verte, ¿a poco no? Y ya cuando lo tengamos ahí, ¿qué calidad de vida espiritual va a haber visto Él en nosotros los últimos años de nuestra existencia? Alguien que le buscó, que le cantó,
que intentó ser mejor, que pidió perdón por sus pecados cuando falló, que buscó crecer más alimentándose de su palabra, que trató de servir con nuestras cualidades, virtudes y defectos, que también tenemos muchas. ¿Cómo? ¿Cómo será nuestra calidad de vida espiritual antes de partir con el Señor, hermanos? Es bueno comerte una ensaladita y decir, ay, vale la pena, voy a dejar el refresco. El pan no, hermanos, eso sí es pecado, dejar el pan. Sobre todo en esas fechas, ¿no? Y el café. Pero vale la pena hacer fitness, decir, voy a dedicar un ratito a caminar, a comprarme un aparatito para hacer ejercicio, ir al parque. Es válido, hermanos, pero también es muy válido y más necesario alimentarnos de la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, hermanos. ¿Se acuerdan que hay un pasaje, no recuerdo exactamente cuál es, cuando dice que más que el ejercicio, que vale la pena alimentarse? El Señor no lo tengo muy claro, pero dice que el ejercicio de poco, ¿alguien lo tiene por ahí en la mente? Pero el punto es que el ejercicio es bueno, pero no es tan bueno como estudiar la palabra de Dios. Esa es la enseñanza que viene en ese pasaje. Entonces, por eso, hermanos, si nos preocupamos por ejercitarnos, si nos preocupamos por cuidar nuestro cuerpo, me decía el otro día mi hermana Gloria que por ahí tuvo una dieta y cambió y adelgazó y todo bien, padre, ¿no, hermano? Y es bien bonito porque se siente mejor, seguramente, ¿no? Pues imagínense espiritualmente, hermanos, con mayor razón. Es decir, ya leo más la Biblia, ya estudio más, ya voy a más cultos, ya dije, hermano, anóteme en qué participo, qué hago, dónde dirijo, qué muevo, qué digo, qué hago. Hermanos, esa es una bendición. Y así es que, hermanos, concluimos con esto. Meditemos en la palabra del Señor. Y seamos como en esos trabajos donde nos dicen, aquí tienes que estar listo 24/7. ¿Has escuchado ese término, hermano? 24/7, que significa estar listo todas las horas del día, todos los días del año. Listo. Así debemos estar con la palabra, hermanos. 24/7, atentos, listos a escuchar, porque entre más meditemos de la palabra de Dios, más receptivos seremos a la misma, porque sabremos cuál es su voluntad bendita, maravillosa y santa para cada uno de nosotros. Pues que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias nuevamente por invitarme. Es un privilegio, una bendición y una gran responsabilidad estar aquí. Espero que haya sido también de edificación para cada uno de ustedes. Gracias por invitarme. Que el Señor les bendiga.